la asistencia de las preguntas y de las participaciones de ustedes. Arturo, ¿cómo estás? Hola Juan y a todos nuestros asistentes, bienvenidos, un gusto tenerlos. Recordarles que esto es una construcción, un seminario entre todos, teniéndote a ti como cabeza, como ponente y a todos buena tarde y gracias por estar acá. Muchas gracias, Arturo. Les recuerdo que tenemos dos maneras de participar. Una es levantando la mano para hacer una participación directa, a partir de la cual ustedes pues, pueden abrir su micrófono, también su cámara si lo desean, y hacer la intervención. Y la otra puede ser a través del chat, escribiendo sus preguntas o sus propuestas frente a lo que se va a ir planteando aquí en esta sesión de hoy. Vamos entonces a abordar el tema de las estrategias de animación a la lectura, la escritura y la oralidad. Hablemos un poco de la animación. La animación a la lectura, que se conoce formalmente con ese nombre, está enmarcado dentro de lo que llamamos la promoción de la lectura. Para diferenciar un poco la animación de la promoción, podemos decir que la animación son aquellas actividades pensadas estratégicamente para un grupo, para una población determinada, a partir de unos títulos específicos. De esta manera, la animación a la lectura nos pone directamente en las actividades con los grupos, sean niños, jóvenes o adultos, y los materiales de lectura destinados para ellos con el fin de ir formando esos lectores, de ir formando hábitos lectores, pero también ir estructurando un comportamiento lector en las personas. Y quiero compartir esta frase de la investigadora Emilia Ferreiro que tiene que ver con lo que sucede en todas estas actividades de animación a la lectura, la escritura y la oralidad. Si pensamos en todos los tipos de actividades que se pueden desarrollar con los textos, alrededor de los textos, teniendo en cuenta los textos y a propósito de los textos, veremos que se pasa de escuchar a hablar, de hablar a leer, de leer a escribir, de escribir a hablar y volver a leer, de manera natural, circulando por la lengua escrita, sin necesidad de enfatizar cuándo hay que leer. Esta es una de las magias que suceden con la animación a la lectura. Las actividades son tan ricas, son tan divertidas, tan envolventes, tan interesantes para todos, que ese verbo hay que leer, esa imposición simplemente se pierde. Y vamos leyendo, escribiendo, conversando, escuchando, circulando por la palabra escrita con absoluta naturalidad. Vamos entonces a mirar algunas de esas actividades un poco más estructuradas, un poco más exitosas en lo que se conoce como la animación a la lectura. Por supuesto, ustedes habrán desarrollado algunas de esas actividades, otras tal vez no, pero vamos a enriquecer entre todos esta charla. Vamos a ir hablando, conversando y compartiendo nuestras experiencias en torno a estas actividades de animación lectora que tanto nos ayudan a formar lectores, a formar escritores, a formar buenos conversadores y también excelentes escuchas. Todo muy necesario dentro de la formación de los lectores. Bueno, la primera actividad, digamos, el caballito de batalla de la animación a la lectura, la actividad reina, la actividad sobre la cual se sustentan muchas otras actividades y muchas otras estrategias, es la lectura en voz alta. La forma más directa de conectar a un lector con un libro es a través de la lectura en voz alta. Recuerden el concepto que les daba de animación a la lectura. La animación está centrada en un público determinado o en un lector específico a partir de un material determinado, un libro. Entonces, la manera de conectar a ese lector o a ese público con la lectura y con ese libro y los libros en general es a través de la lectura en voz alta. Pero por supuesto, tiene que ser una lectura bien hecha y de un buen material. Esto se dice muy fácil, pero al hablar de un buen material me estoy refiriendo a un excelente libro. Un libro que tenga una muy buena calidad estética y literaria. Con la calidad estética me refiero a que ese libro nos haga sentir emociones, nos haga disfrutar, nos permita recordar, revivir,
aventurarnos a nuevas ideas, abrirnos a nuevos mundos. Cuando un libro permite eso, entonces sin duda es un buen material de lectura. Cuando ese libro nos permite soñar, recordar, vivir, emocionarnos, sufrir, estar en tensión, cuando a través de sus personajes, su narración, nos permite replantearnos situaciones ya vividas, asombrarnos frente a la vida misma, ese sin duda es un buen material de lectura. Es un material estéticamente bien elaborado porque nos hace emocionar, nos hace vivir, sentir la lectura. Además, si está bien escrito, acompañado de unas bellas ilustraciones, una buena edición, por ejemplo, los diálogos están bien estructurados, las comparaciones, las figuras literarias, la narración misma tiene un buen punto, una buena voz, pues decimos que es una obra también literariamente muy buena. Ahí tenemos entonces la primera estrategia para hacer una buena lectura en voz alta. El libro, escoger una buena obra literaria. Por supuesto, cualquier libro se puede leer en voz alta, pero no todos los libros son buenos para leer en voz alta. Y la otra parte, el otro elemento para la lectura en voz alta, es hacer una buena lectura. Cuidar el tono de la voz. El tono de nuestra voz, el tono que le vamos a dar al libro, tiene que ir de acuerdo con el tono de la historia. Entonces, si es una historia de amor, pues tenemos que leerlo con un poco de dulzura. Pero si es una historia irónica, tendremos que ponerle ese tono irónico a nuestra voz también. Si es de misterio, pues tendremos que hablarlo con ese halo de misterio, de miedo, de terror, de pánico, ¿verdad? El tono de la historia debemos incorporarlo a nuestra voz. Igualmente el ritmo. No es que el ritmo tiene que ver con la velocidad de la lectura, por supuesto, pero no es que a mí me gusta leer muy rápido o a mí me gusta leer muy despacio para que todos me entiendan. O a mí me gusta leer a un paso mediano para ir avanzando con la lectura con cierta dinámica. No, mis señores y mis señoras. El ritmo con que hemos de leer el libro depende del ritmo de la lectura, del ritmo de la historia. Toda historia tiene un ritmo. Puede ser un poema, puede ser un cuento, una novela. Todos tienen al interior un ritmo. Ese ritmo está dado, por ejemplo, por las enumeraciones, por los verbos, por las acciones. Si tiene muchos verbos, muchas acciones, muchas enumeraciones, pues podemos ir rápido. Pero si, por ejemplo, tiene descripciones, diálogos, comparaciones, momentos así vacíos, pues hay que ir un poco más lento. Otro elemento muy importante en la lectura en voz alta es las diferentes tonalidades o matices de la voz, ¿verdad? Podemos darle un tono grave, así más o menos, a un personaje si su caracterización es un poco seria, y un tono un poco más alto, más agudo, si estamos hablando de un personaje un poco más liviano, un poco más débil, por así decirlo, y nuestro tono normal se lo podemos dar al narrador. El narrador es el que más interviene en la historia, así que le podemos dar nuestro tono normal para ir mucho mejor. De esa manera podemos jugar con esas tres tonalidades. Ahora, si alguno de ustedes es experto en teatro, estudia canto y puede hacer muchas voces, magnífico. Esa lectura será muchísimo mejor. Hay otros elementos como la cadencia. La cadencia es esa musicalidad que tienen los textos en su interior. Recuerden que la materia prima de los escritores es la palabra. Así que ellos se cuidan mucho de usar las palabras, de organizarlas en frases, de hacerlas musicalmente muy armoniosas dentro del texto. Cuando leemos el texto, cuando lo preparamos para compartirlo con nuestros lectores, tenemos que encontrar esa musicalidad que hay ahí al interior y compartirla a través de la voz. Debemos ser muy fieles al libro, de tal manera que nuestros lectores, al escucharlo, comprendan todo lo que hay ahí al interior del libro. Otros elementos un poco más formales, como la dicción, la vocalización, la acentuación, las pausas, nos van a ayudar a que la lectura sea mucho más comprensible. En términos generales, entonces, queridos amigos y amigas, son dos los elementos para hacer una buena lectura en voz alta y conquistar lectores a través de la voz y acercarlos al libro y la lectura. Uno,
la selección de un buen libro de gran calidad estética y literaria. Y la segunda, una buena lectura. Esas son las dos claves para la lectura en voz alta. Ahora, mis queridos y mis queridas, los invito a que en el chat, ahí, escriban qué libros recomiendan para leer en voz alta. Vamos a ver cómo se va llenando ese chat con los títulos que ustedes nos van a recomendar. ¿Qué libro recomiendan ustedes para leer en voz alta? Por favor, lo van consignando ahí en el chat mientras nos vamos a otra estrategia de animación lectora. Y tenemos las horas del cuento. Esto es una estrategia que todos conocemos. En casi todas las bibliotecas se hace la hora del cuento, en las escuelas, en los colegios, en los preescolares, en los jardines. La hora del cuento es una actividad deliciosa que podemos hacer con los lectores más pequeños. A ellos les encanta la hora del cuento. Podríamos hacer horas del cuento todos los días y nuestros niños y niñas no se cansan de esa actividad. La hora del cuento, por supuesto, tiene como base la lectura en voz alta. Y por supuesto, la selección de un buen libro para ser leído en voz alta. Pero en la hora del cuento, este libro debe tener otra particularidad, mis queridos amigos. Esa particularidad tiene que ver con que ese libro o esa historia permita recrearse. Es decir, permita jugar con él una y otra vez y volver a crear a partir de este libro. Por eso hablo de recrearse, no de la recreación, del juego y movimiento y diversión. Por supuesto, eso lo tenemos que vivir en la hora del cuento, pero con recrear me refiero a volver a crear, porque en la hora del cuento vamos a compartirles a los niños y a las niñas una historia maravillosa. Pero la magia de la hora del cuento no termina ahí, porque esa historia nos debe llevar a recrear, a crear otras historias a partir de la oralidad, a partir de la conversación, a partir de la plástica, la pintura, la escultura, a partir del teatro con la dramatización, a partir del juego, por ejemplo, o incluso de la experimentación, ¿verdad? El libro nos debe abrir una gama, un abanico de posibilidades para ser recreado. Esto es, la lectura no termina con el colorín colorado del libro, sino que al finalizar la historia se abre una posibilidad para que los niños y niñas puedan recrear esa historia, puedan ser autores y autoras y sigamos viviendo la magia de la lectura. Al final vamos a hacer un ejercicio de socialización donde cada uno, de manera individual o en grupitos, según como hayamos trabajado, vamos a contar qué fue eso que hicimos, qué fue esas nuevas ideas que nos dio el texto. Y de esa manera estamos entonces en la procura de lectores críticos, porque están viendo de manera crítica un texto, así sea un cuento, así sean niños de 6, 7 años, pueden mirar muy bien críticamente un texto, pueden compararlo con otros textos. Entonces estamos desarrollando esa habilidad intertextual. Estamos también trabajando el tema propositivo, les estamos permitiendo a ellos crear a partir de esa historia, ¿verdad? Es un trabajo muy profundo el que podemos hacer con la hora del cuento, pero de una manera muy, muy divertida. Permítame un momentico, dejo de compartir con ustedes aquí esta presentación, porque, mi querido Arturo, quiero que me cuentes cómo va ese chat. Claro que sí, Juan. Imagínate que tenemos hoy asistentes muy, muy pilos y nos cuentan aquí y nos dan las sugerencias de algunos libros. Te voy a contar alguno de ellos. Nos dice Beatriz Elena Cárdenas, El vértigo de los pájaros. Nos dice Kelis Gutiérrez, La magia del amor. Nos dice Beatriz Elena Cárdenas, El espejo hechizado del rey Filiberto. Nos dice Gloria Valencia Parroquial. Nos dice, para leer en voz alta, recomiendo la obra literaria El vértigo de los pájaros. Es una obra transversal que la utilizamos en el momento del cuento, todos los días, donde recreamos una serie de eventos mágicos en nuestro proyecto Pileo. Nos siguen acá anotando, cuentos del amor, de locura y de muerte. Ángela Morera nos dice, 3 tristes cuentos. Nos dice Sonia Cantillo, Caperucita Roja. Diana Duarte nos dice, Principito. Tenemos mucha gente que nos sugiere muchos libros fantásticos, Juan, y es un aporte valioso que nos hacen. Muy bien,
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. Si alguien desea intervenir directamente, puede levantar la mano y le damos la palabra, le abrimos el micrófono y también el video para que pueda participar. Si alguien lo puede Los hacer, esperamos, claro. miren, ahí tenemos ya. Claro que sí, claro. Jader, es un gusto que estés con nosotros. Bienvenido, te escuchamos y si quieres te vemos. Bienvenido, Jader. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Jader, perfecto. No, antes que nada, agradecerles por este maravilloso seminario que seguramente así va a ser durante estos 3 días y porque sé que debemos de continuar en la formación. Mi apunte va hacia esto y una pregunta también importante frente a lo que has planteado. Obviamente es muy importante tener en cuenta lo que tiene que ver con la selección del libro, que es una de las partes, digamos, como maestros de español, cuando tenemos nuestros planes de lectura en los colegios, nos preguntamos qué tipo de literatura vamos a elegir para esta población, en el caso de los niños o en el caso particular en bachillerato donde doy clases. ¿Qué tipo de libros podríamos de pronto nosotros ver allí? Si quizá nos puedes dar como una estrategia como para tener en cuenta como esa partecita, ¿qué debes de tener en cuenta como para llegar justamente a esa población de jóvenes? Porque uno puede encontrar demasiadas estrategias, demasiadas posibilidades, pero si quizá dentro de ese seminario podrías darnos como ese pequeño tip. Y también con relación a que es bastante importante tener en cuenta lo que tiene que ver con los matices y la forma como expresamos la narración para poder impactar en nuestros lectores. Gracias, ahí continuaré participando. Muy bien, muy bien. Entonces, en relación con la selección de materiales, 3 recomendaciones. La primera, ojear con H y sin H. Visiten librerías, visiten bibliotecas y ojeen los libros con H y sin H. Es decir, déjense llevar por esos libros, pasen las hojas, pasen los ojos, ojear con H y sin H. Estén en contacto con los libros. Cuando los atrape uno de esos libros, deténganse y miren la historia. Y luego, si les gustó o no, ya piensan para qué grado les podría, para qué lectores les podría servir esa historia. Lo segundo es, sin duda, leer. Leer, leer y leer. Si uno es buen lector, va afinando mucho el gusto y puede seleccionar muy buenos títulos. Y lo tercero, dejarse llevar por su instinto. Si a ustedes el libro los atrapó, si el libro les gustó y les cautivó, con seguridad a sus estudiantes también les va a gustar, los va a cautivar, los va a atrapar. Pero si el libro a ustedes les parece que es, ustedes dicen, bueno, este libro a mí no me gusta mucho, pero para mis alumnos de sexto es posible que esté bien, para ellos no va a estar bien, porque primero te tiene que gustar a ti. Si a ti te gusta, con seguridad a ellos les va a gustar. Y en relación con los matices, lo que tenemos que hacer es un asunto de práctica. La práctica nos ayuda mucho a mejorar nuestra lectura en voz alta. Como nosotros, la mayoría de quienes estamos acá somos maestros, trabajamos con estudiantes, yo trabajo con estudiantes constantemente también, pues uno de nuestros instrumentos principales es la voz. Debemos cuidarla muchísimo. Por eso yo recomiendo estos 3 matices de la voz. Es decir, cuando usted lee un libro previamente y lo va a leer luego en voz alta, tiene que identificar quién es el narrador de la historia. El narrador es el que más interviene, así que al narrador le das tu tono de voz normal. Tu voz normal y así no te vas a enredar ni te vas a cansar mucho en la lectura porque siempre es el narrador el que más habla, así que vas a estar con tu propia voz y ahí muy cómodo, tranquilo, seguro. Ahora, los personajes los puedes dividir en 2. ¿Cuáles son los personajes más fuertes y los más débiles? A esos personajes más fuertes les puedes dar una voz grave y a los más débiles una voz un poco más aguda, de tal manera que cuando estés leyendo en voz alta e intervenga un personaje, responda a otro y vuelva al narrador, el lector no se pierda en la historia y pueda seguir el hilo a través de la lectura en voz alta y la vaya disfrutando. Bueno, tenemos otra intervención por ahí, Arturo. Claro que sí, Juan. Agradecerle a Jader por su intervención y un saludo al Colegio Santa Berlita. Tenemos en este momento a Shirley Travesaño Hidalgo. Shirley, es un gusto tenerte. Bienvenida. Adelante con tu intervención. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Perfecto, Shirley. Adelante. Muy buenas tardes. Soy del Colegio La Reparación de Miraflores y llevo a mi cargo
todo lo que es plan lector. Trabajo mucho con los estudiantes y bueno, en cuanto a lo que me encantó de que ustedes dijeron acerca de hacer esta lectura en voz alta, pues me encantaría también que no solamente en cuanto a lo que es la prosa, sino el verso. Es interesante, por ejemplo, hacer una lectura de Machado, de Neruda, de Vallejo, y es muy enriquecedor para los estudiantes encontrar esa sensibilidad en los poemas y en los escritos. Y bueno, voy a seguir escuchando muy atenta a lo que ustedes nos están compartiendo el día de hoy. Gracias. Muy bien, Shirley. ¿Y Miraflores qué? ¿Miraflores en qué ciudad? ¿Qué país? Cuéntanos. Estamos aquí en Lima, Perú. Claro, Un saludo. Miraflores. Hay muchas obras, poemas que recrean Miraflores, ese sector tan bello de Lima, Perú. Muy bien, saludos muy especiales. Continuamos. Voy nuevamente a compartir la pantalla. No, permítame un momento, yo le doy clic acá, compartir, y vuelvo nuevamente a la pantalla. Arturo, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, Juan, se ve muy Muy bien. Bueno, como vamos a ir creciendo, vamos a ir evolucionando en la formación de lectores, yo les voy a ir compartiendo estrategias con las cuales ustedes pueden ir acompañando la formación lectora de sus niños, de sus niñas, de sus estudiantes. La hora del cuento es una actividad que funciona muy bien con los más pequeños, pero en la medida que ellos van creciendo y van avanzando como lectores, es necesario llegar con otras estrategias de animación lectora, ¿verdad? De acuerdo ya a sus niveles. Una de ellas es las rondas de lecturas. En una actividad como las rondas de lecturas, no solamente vamos a trabajar la lectura en voz alta y la recreación del texto, sino que vamos a poner el acento en otros elementos como son la lectura silenciosa, la selección de textos, es decir, formarse un criterio como lector, la recomendación de textos. Esto es otra habilidad muy importante que hay que formar en los lectores. Cuando nuestros niños ya tienen la capacidad de recomendarle a alguien otro libro, es porque primero ya lo han leído y segundo, ya hacen un análisis del texto y ya saben a quién le puede gustar ese texto. El ejercicio, el solo hecho de recomendar un texto es digamos, un indicador de que estamos por buen camino en la formación de lectores, cuando nuestros estudiantes ya pueden recomendar textos. Lo siguiente es hablar del libro, compararlos del libro. Bueno, aquí hay una serie de habilidades lectoras que se van a ir desarrollando con las rondas de lecturas. Una ronda de lecturas, mis queridos amigos, comienza con la selección de los libros. El animador a la lectura, que puede ser el maestro, la maestra, la bibliotecaria, etcétera, el animador a la lectura primero tiene que seleccionar un número superior de libros a los estudiantes que tiene. Si va a hacer la actividad con 30 chicos, pues tendrá que seleccionar al menos unos 40 títulos, ¿verdad? Para que siempre haya algunos libros de sobra. 40 o ojalá el doble de títulos. Entonces, lo primero es la selección de los libros. Esta selección debe estar hecha de acuerdo al nivel lector de ese grupo, pero también de acuerdo a sus deseos, a sus intereses, a lo que les gusta o quisieran leer. Luego de tener la selección, pues ese paquete de libros, yo lo llevo a un lugar donde están todos mis estudiantes o mis chicos reunidos y en el centro comienzo a compartirles cada uno de esos libros diciendo alguna cosita de cada título. Aquí el animador a la lectura hace como si fuera el papel del vendedor, es decir, este libro para los que están enamorados, este para los que les gusta vivir aventuras, este para los que les gusta hacerse a la mar, este otro para los que aman los animales, y así de cada libro va diciendo alguna cosita y de esa manera va conectando a los posibles lectores de ese libro. Entonces, si hay un niño que le gustan mucho los animales, dirá, ay, yo me quiero leer ese libro. O si hay alguien que le gusten las aventuras en el mar, porque le gustan las historias de piratería, por ejemplo, de aventuras, entonces dirá, uy, yo me quiero leer ese libro. Entonces, lo primero es presentarle los libros seleccionados al grupo. Y de cada libro hay que decir una cosa cortica, puntual, una cosita como que enganche, una cosa que enganche al lector con ese libro. Lo tercero, primero la selección, luego compartir las historias y una cosita de cada libro para que los lectores sepan.
Lo tercero, entonces, es leer en voz alta un fragmento de uno de esos libros. Esto es como si estuviéramos en un supermercado y de pronto están promocionando un producto y nos dicen, mire, pruebe, nos dan una degustación. Nosotros lo probamos y decimos, uy, sí, este producto realmente es muy delicioso, lo voy a llevar. Así que nosotros cogemos uno de esos libros y les leemos un fragmentico en voz alta, no todo el libro, porque la mayor parte del tiempo tenemos que involucrarlo en otro paso que viene adelante. Le leemos un fragmentico y luego les decimos, bueno, los libros son suyos, escójanlos. Así los lectores entonces cada uno va escogiendo un libro, va a su puesto y va haciendo una lectura individual del libro, luego lo va a dejar en la mesa y va a tomar otros, pero vamos a ir dándole un dinamismo a este ejercicio. Entonces les decimos, bueno, si tú lees un libro y crees que ese libro le puede interesar a alguno de tus compañeritos, se lo llevas directamente a su puesto y no lo pones en el centro, ¿verdad? Si tú crees que este libro nadie lo debería leer porque es realmente muy malo, lo podemos poner en este otro lugar. Y si alguien quiere comprobar si ese libro realmente es malo o no, lo puede tomar y mirar si es malo o no y hacerle una recontrarrecomendación. Bueno, ese ejercicio ya de picotear, de ojear con los libros, donde los niños se sientan en su puesto y tienen un libro, aquí hay que escoger libros cortos, especialmente libros ilustrados, libros álbum, para que la lectura sea mucho más ágil. En ese espacio, entonces, nuestros lectores pueden leer el libro completo o leer una parte o simplemente ojearlo, pasar las hojas, ver las imágenes, leer algunos titulares y volverlo a regresar. Cuando veamos que nuestros estudiantes ya han perdido como el interés en esa dinámica, después de 20, 30 o 40 minutos, dependiendo de la dinámica de cada grupo, cuando vemos que ellos ya han perdido el interés, pues les pedimos que cierren los libros, recogemos al grupo nuevamente y comenzamos a conversar de los libros. Conversar de los libros. Eso es muy importante. Es fundamental aprender a conversar sobre los libros. Entonces ya el animador a la lectura tiene que empezar a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué les gustó y qué no les gustó del libro? Entonces cada lector podrá decir qué le gustó, qué no le gustó. Pero estas preguntas hay que irlas complejizando. Bueno, ¿qué no entendiste del libro? Porque no lo entendió, que no disfrutaron, que sí disfrutaron, este personaje, aquel personaje. Bueno, vamos conversando ya sobre los libros y cuando veamos que los niños, los estudiantes han perdido el interés en la conversación, pues ahí terminamos nuestra actividad de rondas de lecturas. Es una actividad que puede durar entre 60, 90 minutos y es muy recomendable para hacerla con chicos en marcha, o sea, chicos que ya están leyendo por sí solos. Todavía no son grandes lectores, todavía no se sientan y se leen una novela de principio a final solitos, no, pero ya son lectores que comienzan a tener una autonomía, están desarrollando un comportamiento y estamos trabajando con ellos con los libros. Miren esta actividad cómo nos permite desarrollar otras habilidades en los chicos. Otra actividad un poco ya más compleja que se puede hacer con niños y jóvenes también son los clubes de lectura. El club de lectura, mis queridos amigos, ya requiere un nivel lector elevado porque el lector ha de comprometerse con la lectura de un libro y eso no es fácil. Ustedes bien lo saben porque a los chicos les cuesta leer un libro completo de principio a fin. Los clubes de lectura están hechos justamente para dinamizar esa autonomía en la lectura. Nosotros a veces les decimos a nuestros estudiantes, bueno, para dentro de 15 días, tal libro, y se los dejamos ahí. Y ellos, y sin ninguna preparación, sin ningún entrenamiento, nosotros tenemos que ser como esos entrenadores que debemos dosificarles, irlos llevando a un rendimiento cada vez mayor con la lectura. Y un club de lectura nos puede ayudar muchísimo a eso. Entonces, seleccionamos un libro entre todos, un libro que nos interese, y ese libro va a ser leído autónomamente. Es decir, cada estudiante o cada participante del club va a leer autónomamente el libro, pero lo va a leer por partes, porque nos vamos a estar encontrando, digamos, cada semana a una hora determinada en un lugar indicado y en esta primera semana vamos a conversar en el club de lectura sobre los 3 primeros capítulos del libro. Y solo sobre esos 3 capítulos del libro vamos a conversar. Ya cuando se encuentren, el animador a la lectura o el dinamizador del club, pues comenzará a conversar con los lectores sobre diferentes elementos de esos 3 capítulos.
los personajes, las acciones, los hechos más importantes, qué cosas de esas hemos vivido, qué cosas nos gustaría, con qué nos identificamos, con qué no. Bueno, mirando todas las posibilidades de conversación sobre el libro y solo sobre esos 3 capítulos. Si hay algún lector, algún participante que ha leído más de esos 3 capítulos, le pedimos el favor que no nos revele más cosas. Eso se puede hacer, cualquiera puede leer más, por supuesto, pero que no nos revele más asuntos, que no nos revele asuntos más allá de esos 3 capítulos, porque eso será ya objeto de conversación en otra sesión. Y si sucede que hay un lector que no los ha leído, pasa mucho en los clubes de lectura, pues ahí tiene la oportunidad de desatrasarse de esa lectura, porque al comentar el libro, él va a saber qué pasa, entonces puede precisamente engancharse con el libro a partir del 4.º capítulo. Y como ve que todos están interesados y que todos han leído, pues él se siente también en la capacidad de que si estos amiguitos míos lo han leído, yo también lo voy a poder seguir leyendo y seguramente en la próxima sesión ya llegará con el libro leído. Esa es la dinámica de los clubes de lectura. Y de esa manera vamos subiendo escalones con actividades de animación de la lectura en favor de la formación de lectores. Otra gran estrategia son los encuentros con los autores. En los encuentros con los autores ya nos vamos encontrando con lectores mucho más críticos. Podemos tomar una posición más crítica porque primero el lector, el que participa en el encuentro con el autor, pues ya debe haberse leído el libro. Y no solamente uno, ojalá otros libros del autor. Haber indagado un poco sobre la vida del autor. Haber hecho algunas producciones escritas, artísticas, alrededor del libro del autor. Y en ese espacio podrá conversar directamente con el autor y preguntarle sobre algunos asuntos del libro, alrededor del libro, a propósito del libro, y que también ha elaborado o ha producido a partir de ese libro. Entonces miren que aquí ya estamos frente a lectores críticos, propositivos, con posiciones que piensan y leen críticamente un texto, un título, y quieren saber muchas más cosas que pasan alrededor de ese libro, como el contexto en que se escribe, por ejemplo, la historia. Cada vez es más fácil tener encuentros con escritores, porque las editoriales facilitan muchísimo esto. La editorial Enlace, durante estos tiempos, ha hecho diferentes encuentros con autores. Ustedes tendrán en este mismo seminario un encuentro con una de las autoras de Editorial Enlace. Así entonces, estas actividades cada vez son mucho más fáciles y es más accesible llegar a los autores a través de la virtualidad, por ejemplo. Otro asunto es que estas actividades se pueden hacer no solamente presenciales, sino también virtuales. Ya funcionan los clubes de lectura virtuales, las horas del cuento a través de las virtualidades. Tenemos que estar atentos a otras cosas como la conexión, algunos estímulos para que los estudiantes puedan participar, etcétera. Pero todo eso se puede hacer también hacia la virtualidad. Eso ya lo hemos comprobado con nuestro trabajo. Y otra actividad de animación lectora que nos ayuda a esa formación crítica del lector es la discusión de libros. Esto para los lectores ya mucho más avanzados, esos lectores que ya pueden mirar críticamente un libro y que pueden debatir sobre ese libro, que pueden dar su opinión y su posición frente a la lectura, que pueden hacer que otros cambien de posición o incluso ellos mismos cambiar de posición frente a los argumentos de los otros, que pueden argumentar, que pueden disentir. Todas estas habilidades de la lectura crítica se puede hacer de una manera muy dinámica, muy animada con estas estrategias de lectura. Bueno, hemos tenido hasta acá, queridos amigos, una serie de estrategias que tienen que ver con la animación a la lectura. No hemos terminado, vamos a tener por supuesto otras estrategias en un momento, pero en este momento yo quiero que ustedes, levantando la mano o escribiendo en el chat, nos cuenten qué otras estrategias de animación lectora aplican en sus instituciones, en sus bibliotecas, en sus espacios. Por favor, cuéntenos, ¿quién nos quiere compartir levantando la mano, escribiendo en el chat? Mientras tanto, claro Arturo, sí, ¿hay algunas novedades por ahí? Sí, las tenemos, Juan. En ese momento, mientras se animan a conversar con nosotros de manera oral, te voy a leer algunos mensajes en nuestro chat. Nos dice Carolina Huitrago Silva: es importante involucrar a los estudiantes en el proceso de lectura en voz alta. Se puede generar espacios donde los chicos y chicas pueden interactuar y crear personajes. Gracias, Carolina. Nos dice Sonia Benachi:
Leer en voz alta los libros de Federico García Lorca es magnífico. Muy bien, gracias. Nos dice Paola Andrea Cubillos, nos dice, importancia del animador para incentivar la lectura. Los invitamos así a todos nuestros asistentes, los que quieran intervenir de manera oral, les recordamos que ahí está el símbolo de manito, el cual pueden hacer clic para interactuar con nosotros y con nuestro ponente. Muchas gracias. Bien, aquí Ya tenemos ya... se animaron, sí señor. Tenemos a Yarima Garcés. Yarima, bienvenida, es un gusto tenerte. ¿Y de dónde nos acompañas? Muy buenas tardes, mi nombre es Yarima Garcés, soy de la ciudad de Cali, del Colegio Parroquial San Joaquín. Un gusto. Nosotros tenemos un proyecto de plan lector a nivel del colegio, pero yo trabajo en los grados séptimos. ¿Cómo trabajo yo los libros? Yo primero hago una anticipación al texto, o sea, le muestro al estudiante la carátula y a partir de allí ellos llevan una carpeta de plan lector y deben de escribir en una página, según el título, lo que creen ellos que va a suceder en la obra literaria. Entonces, hacemos una anticipación al texto. Después de la anticipación al texto, pues socializamos, los estudiantes socializan lo que ellos escribieron para al final de que ya cuando nos hayamos leído todo el libro, y miren si concuerdan lo que ellos pensaron que iba a pasar con lo que sucedió en el libro, ¿cierto? Empezamos con la carátula, cuántos capítulos tiene el libro, cuántas páginas tiene el libro, hacemos una ambientación a esa carpeta teniendo en cuenta el título, más no la imagen que nos presenta el libro. ¿Cómo se podría ellos desarrollar su creatividad e imaginación teniendo en cuenta el título del libro? Entonces ellos decoran la carpeta no de acuerdo a la carátula del libro, sino que de acuerdo a la imaginación de ellos. Tratamos de transversalizar el libro con las diferentes asignaturas, o sea, que no nos quedemos solo trabajando en español, sino que se transversalice con sociales, con artística, con religión y con las demás asignaturas. Muy bien, Yarima, muy bien, te felicito. Mira, has hablado de algo muy importante, lo estratégico que es tener un plan lector en la institución. Si tenemos un plan lector, podemos dosificar esas lecturas, proponer diferentes actividades dependiendo de los diferentes grados y también proponer diferentes textos. Esos ejercicios, esos juegos de anticipación generan mucho interés en el público, ¿verdad? Generan mucho interés en los lectores porque ellos ya quieren descubrir si lo que ellos piensan realmente es lo que sucede en la historia. Perdón, algo que me olvidé de compartir también, yo trabajo mucho, yo mantengo en el colegio un bafle y yo trabajo con los niños de segundo y de séptimo la lectura en voz alta. Les paso el micrófono a los niños y ellos en un principio pues era un poco difícil, a ellos les daba pena, se sentían temerosos, se sentían nerviosos, pero poco a poco ellos con este ejercicio van perdiendo pues ese miedo de hablar en público. Entonces cuando nos toca la plan lector, a ellos les encanta porque todos quieren leer con el micrófono, o sea, si un estudiante se equivoca, nadie se le burla, sino que se le corrige, de pronto que pronunció mal la palabra, pero regularmente trabajo la lectura en voz alta, tanto con los grados segundo, con el grado séptimo, y cuando hacemos la hora de lectura en grado décimo, pues también trabajo mucho con el micrófono y les ha ayudado mucho a los niños y les encanta. Gracias. Y qué bueno porque haces de la lectura una práctica común, una práctica cotidiana en el colegio. Maravilloso. ¿Qué más intervenciones tenemos? Juan, claro, cuéntanos, Arturo. En este momento tenemos a Daisy Liliana Tejedor. Daisy, bienvenida, te escuchamos y si quieres te vemos. Adelante. Daisy, de pronto debes tener el micrófono desactivado. Ahora sí, perfecto. Daisy, adelante. ¿Escuchan, sí? Perfecto, sí señora. Perfecto. Bueno, mucho gusto. Inicialmente, pues darles muchas gracias por abrir este espacio de conversación que siento que contribuye mucho con el ejercicio que hacemos todos. Yo quisiera contarles dos actividades específicas. Una relacionada un poco con una relación que hicimos desde la literatura con el arte. Entonces, con los estudiantes de grado décimo estábamos leyendo Cortázar y con el capítulo número 7 de Toco tu boca,
con un borde de mi mano tocó tu boca. Bueno, todo este ejercicio de descripción del beso de dos enamorados, los chicos crearon unas obras de arte, de pintura sobre todo, en las cuales a través de escuchar la lectura de ese texto, ellos iban recreando un poco cómo lo sentían. Y lo iban plasmando, pues en ese tiempo en una cartulina teníamos algunas témperas y fue un ejercicio que salió pues de manera espontánea, pero que generó digamos que unos resultados y unos productos muy, muy bonitos que surgen dentro de la práctica de aula, ¿no? Como parte de también escuchar las opiniones que tienen los estudiantes y decir, profe, porque surgió así, ¿no? Profe, y ese capítulo tan bonito, ¿y por qué no lo pintamos? ¿Y por qué no hacemos un dibujo? Entonces también es darle la oportunidad al estudiante de que él nos puede incluso decir cómo abordar una lectura, cómo abordar un texto, porque a ellos se les ocurren muchas ideas muy chéveres. Y otro, el tema de los encuentros de poesía, ¿no? Dentro del aula, en muchas ocasiones con los estudiantes hacíamos eventos donde dentro del aula de clase los chicos leían sus poesías, hacían poesías por el fútbol. Alguna vez recuerdo un chico que hizo una poesía sobre los malos olores del cuerpo, retomaban algunos poetas muy famosos. Y otros traían canciones que para ellos eran poesía. Entonces finalmente todo el salón de manera colaborativa empezaba a trabajar haciendo las invitaciones. Entonces invitamos a la señora del aseo a que viniera a nuestro encuentro de poesía, invitábamos al profe de filosofía, o invitábamos a otro profe de castellano que le gustaba escribir y recitar, invitábamos a los papás, a los abuelos. Entonces es permitir también a ellos explorar un poco eso que para ellos también son textos y hacen parte de sus gustos y que nos puede pues obviamente recrear todo este ejercicio y esta tertulia desde la literatura y desde el género lírico. Muy bien, Daisy. El arte es siempre un gran aliado para recrear las historias y seguir formándonos como lectores. ¿A quién más tenemos? Claro que sí, Juan. En este momento tenemos a Gloria Valencia. Gloria, es un gusto tenerte, bienvenida. Nos gustaría escuchar de qué lugar nos acompañas y la institución. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gloria Valencia, desde la ciudad de Cali, de la Arquidiócesis, Colegio Parroquial San Joaquín. Y pues en cuanto a la lectura, en nuestra institución llevamos a cabo, pues como ya lo había dicho por allí, nuestro proyecto Pileo, que básicamente pues es la forma de transversalizar todas estas lecturas que tenemos allí en nuestra, digamos, en nuestra agenda de lectura. Y es importantísimo, quiero contarles nuestras experiencias con el padre de familia, hacer que el padre de familia se involucre en esa lectura, de que viva la obra literaria con el muchacho. Lo hacemos a través de encuentros literarios, de tertulias, de cafés. Ahorita estamos próximos a realizar un café internet, por decirlo así, porque pues el tiempo apremia con eso y realmente vemos que esto se ve, digamos, reflejado en los estudiantes. Los estudiantes, cuando ellos toman su lectura y la hacen propia, realmente para nosotros es un orgullo como docentes que ellos puedan, a través de los años, digamos, puedan ahorita decir, no, es que nos leímos tal obra, hicimos tal cosa, que deje pues esa huella, ¿ya? Entonces, tenía aquí en mi archivo un videíto de un estudiante que nos hace como la reseña de ese libro y la importancia pues que tiene, que miremos cómo ha sido, digamos, el acompañamiento del padre de familia en esta lectura. Entonces, quisiera saber si lo puedo compartir. Bueno, en este momento, dejémoslo, si lo podemos poner al final, ese video, para que le demos la posibilidad a otras dos personas que nos han levantado la mano y claro que sí, poder seguir con la exposición. Okay, Dale, Arturo.
Claro, le agradecemos a Gloria por la intervención, a todos los asistentes decirles que cada una de las intervenciones son muy satisfactorias, escucharles es interesante para todos, construimos entre todos. Diana López nos acompaña. Diana, es un gusto tenerte, te escuchamos, adelante con tu intervención. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, Diana. Gracias, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana López, pertenezco al campo de comunicación del Colegio La Felicidad en Bogotá. Y pues quiero compartir brevemente mi experiencia o nuestra experiencia como campo de comunicación y lectura crítica en cuanto al proyecto Lector. El colegio pues nació hace 3 años, está en funcionamiento y pues hace 3 años hemos venido trabajando un proyecto que se llama Lectura en Familia, entendiendo y apuntando precisamente a que la lectura no debe ser, tratando también de cambiar ese imaginario que se tiene sobre la lectura, que de pronto la lectura es una tarea obligada de la escuela, que tienen que leer el libro y que de pronto los padres o la familia en general pues no tiene como mayor incidencia en este valioso ejercicio. Entonces, en aras de cambiar ese imaginario y de involucrar a todos los miembros de la familia, pues ha nacido este hermoso proyecto que yo sé que ha dado muy buenos frutos. Hemos visto chicos, toda la institución está involucrada en este momento, desde ciclo inicial hasta grado 11, todas las familias leyendo con los chicos los libros en la casa, y no solamente los libros que le asigna el docente, sino también otros libros que tienen los niños que son de su interés. Entonces vemos que de ahí salen cosas maravillosas, los padres hablan, comparten, además que pues antiguamente nosotros le dábamos el libro al niño para que leyera y bueno, haga la tarea y listo. Pero ahora esos espacios que de pronto los chicos jóvenes, los adolescentes utilizan de pronto más para las redes sociales y demás, se pueden estar empleando productivamente en la lectura de un libro en familia. Así que pues este proyecto es muy valioso y creo que el colegio como tal, la institución lo ha acogido, lo ha recibido muy bien y hemos visto un cambio en la dinámica y en la mentalidad de los estudiantes y de las familias en general frente al proceso de lectura. Entonces, pues bueno, agradecerles a ustedes este espacio y también compartir con ustedes que creo que la familia también tiene un lugar preponderante en el proyecto Lector. Muchas gracias. Mira, Diana, quien hace la intervención, y Gloria, quien hizo la intervención anterior, nos invitan a involucrar a las familias en esta formación lectora a través de programas como Lectura en Familia o el proyecto institucional como nos lo planteaba Gloria. Tener a la familia involucrada son aliados claves en la formación de lectores. Vamos con la última intervención, por favor, Arturo, y claro, algunos comentarios del chat los vamos a leer más adelantico. Claro que sí, Juan. En este momento tenemos a Ana. Ana, bienvenida, es un gusto escucharte. ¿En qué lugar te encuentras y de dónde nos acompañas? Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Bullón Zambrano. Yo trabajo en el Colegio Santa Úrsula en Lima, Perú. Bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto, de verdad, muy rico todo lo que estoy escuchando y solamente me hizo reflexionar en algunas cosas que en mi experiencia he pasado. Lo primero es que cuando se habla de animación, me ha tocado trabajar con niñas muy pequeñitas, desde los 2 años hasta los 6, como parte de inicial, y después en una segunda parte en lo que es primer grado. Y cuando pienso en lo que es animación a la lectura y enganchar a los niños desde tan temprana edad a la lectura, me invita a que sea realmente muy creativa. Se ha tocado, por ejemplo, el hecho de... Ana, se te fue la comunicación, no te escuchamos bien. De pronto el ¿Me escuchas ahí? Ahora ¿Ahí sí, mejor? de nuevo, Okay. de nuevo, sí. Muy bien, entonces, no, solamente decía que me hizo reflexionar en algunos 2 puntos importantes sobre lo que es la animación a tempranas edades. Me ha tocado trabajar con niñitas desde los 3 años y de verdad que es muy rico cuando obviamente la familia colabora para que se dé este enganche de un niño con lo que es una historia en un cuento o en un libro, ¿no? Entonces, sí ha tocado que participe la familia, que vengan a la clase y nos cuenten, por ejemplo, el cuento favorito de la niña
Me ha tocado a mí como mamá también, por ejemplo, ir una vez a escuchar una charla para saber justamente cómo leerle en casa también el cuento a mi hija. Cuando yo estaba en primer grado también fue muy rico el hecho de, y me di cuenta de que hay estos dos aspectos, o sea, el niño se engancha con la historia, pero muchas veces el que no pueda todavía leer, decodificar las letras, es como que también empiezan sus primeros obstáculos, llamémoslo así, ¿no? Y es muy rico cuando también a la par, cuando se está dando ese proceso todavía en sí de la lectura formal, les despertemos que eso no es un impedimento y al contrario, que pueden seguir ellas leyendo imágenes, pueden inclusive dibujar, si es que no saben todavía escribir lo que más les gustó, pueden dibujar un cambio diferente de historia final, pueden dibujar algo diferente de cómo puede empezar la historia, o sea, tiene mucho que ver con la creatividad de nosotros como maestros para que desde muy temprana edad despierte todo este interés y gusto a la lectura, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, Ana, muy bella tu intervención. Igualmente nos reiteras lo importante de trabajar con la familia. Hay algunas otras experiencias en el chat que las vamos a ver en un momento porque quiero seguir con la presentación. Justamente quiero mostrarles otras actividades de animación a la lectura que podemos hacer no solamente a partir de la lectura, sino también, por ejemplo, a partir de la oralidad. Permítame en un momento, yo comparto aquí pantalla nuevamente. Ajá, muy bien. Aquí estamos, ¿verdad? Perfecto, Juan. Bueno, vamos a mirar algunas actividades ya que tienen que ver con la oralidad, el desarrollo de la conversación. Habíamos visto un ciclo de actividades con la lectura, pero ahora nos vamos a detener un poco en la oralidad. Y una de esas actividades de animación lectora son las tertulias literarias. Esta es una estrategia ya muy reconocida, muy amada también y disfrutada por nosotros mismos. En la tertulia literaria podemos proponer una obra, un tema, un autor y simplemente conversar a partir de esa temática planteada. Aquí el animador a la lectura tiene que ser un muy buen conversador, interpelar a su público con las preguntas y permitir sobre todo que la conversación pueda fluir. Esto nos ayuda mucho a conversar sobre los libros. Nosotros solemos tener una relación un poco distante con los libros y con la lectura, ¿verdad? Muy académica, muy de elaborar trabajos, de entregar informes, etcétera. Entonces los niños y los estudiantes se van acostumbrando a esta relación y le van tomando cierta versión o van estableciendo cierta distancia con los libros y la lectura. La tertulia, por el contrario, nos va a acercar a esas historias, nos va a permitir relacionar unas historias con otras, nos va a permitir también reflejar nuestra vida en esas historias, traer nuestras anécdotas, nuestras experiencias al terreno de las historias donde suceden. Y todo a partir de la conversación. Se puede decir en una tertulia literaria el asunto más interesante, pero también el asunto más simple. Y todo es válido. Lo que nos hace reír, lo que nos pone a reflexionar, todo eso puede suceder a través de la conversación en la tertulia literaria. Una manera entonces de desarrollar esa habilidad de el habla y la escucha a través de la conversación. Y por supuesto, la narración de cuentos. Miren, les confieso, yo llevo ya bastantes años en esto de la animación a la lectura y en talleres y encuentros he encontrado maestros, estudiantes, diferentes personas que me dicen abiertamente, a mí no me gusta leer. Y es un asunto muy respetable porque, bueno, no a todos nos debe gustar el fútbol, no a todos nos debe gustar, por ejemplo, el cine o no a todos nos gusta este género de música. Entonces, no a todos les debe gustar leer. Pero nunca he encontrado a una persona que no le guste que le cuenten historias. Parece que a todos nos gustan los cuentos, a todos nos gustan que nos cuenten una historia. Por eso, con esos lectores un poco más difíciles, más reticentes, que no logran acercarse al libro todavía, la lectura en voz alta no les funciona muy bien,
podemos recurrir a la narración de cuentos. En este caso, el animador a la lectura leerá previamente la historia, la incorporará, ¿verdad? La adaptará para poderla contar, para que él mismo sea el libro, un libro viviente donde va contando la historia. Puede generar un entorno, un espacio que aluda al libro, a la historia. También puede tener un vestuario, un sombrero, una camisa, algo que haga referencia a la historia y comenzar a narrar esa historia. De vez en cuando recomiendo yo que haga alusión al libro y de pronto una escena determinada, leerla directamente del libro para que los estudiantes sepan que esa historia tan maravillosa que me están contando proviene de un libro. Y luego invitar a nuestros estudiantes para que lean algunas historias y nos la cuenten de acuerdo a su estilo. Eso nos va ayudando entonces muchísimo a desarrollar la habilidad del habla, la narración, la posibilidad de conversar y hablar y contar a partir de una historia, pero además nos va a ayudar a tener nuestras propias versiones de los textos, ¿verdad? Cómo nosotros la podríamos contar de esta manera oral, pero también más adelante podría ser de manera escrita. El teatro, las lecturas dramatizadas también nos ayudan enormemente a esa oralidad a partir de la lectura. Hay algunos libros que nos permiten o nos facilitan ser dramatizados, ¿verdad? Porque tienen muchas acciones, porque tienen escenas a través de diferentes personajes, porque hay asimismo personajes muy bien caracterizados. Entonces podemos hacer una especie de juego de teatro a través de un juego dramático y cada estudiante podrá hacer su versión de lo que dice ese personaje, hacer su propio guión y tener una pequeña escenografía, un disfraz para personificar a ese personaje y contar, entrar en escena como si fuera el mismo personaje. Son entonces 3 acciones que nos acercan mucho a la oralidad. Y hay, por supuesto, otras actividades que nos van acercando al arte. Los cineforos, por ejemplo, poder comparar una versión con otra. A veces es difícil comparar una versión de un libro con otro libro. Esto se llama a veces literatura comparativa, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo comparar una obra escrita en esta cultura con otra obra escrita en otra cultura? Eso es un asunto muy, muy complejo, ¿verdad? Y requiere de una visión muy crítica. Podemos ir acercándolos a ese tipo de análisis comparativo a partir de diferentes formatos, como por ejemplo la literatura y el cine. Entonces conversemos sobre el libro, qué aspectos, cómo se cuenta la historia en la obra literaria y cómo se cuenta en el cine, cómo se cuenta a través de la pantalla, qué elementos hay diferentes, qué escenas nuevas hay, qué escenas quitaron, etc. No vamos a decir que esta sea mejor que aquella otra, no, por supuesto, pero sí qué diferencias hay y sobre todo cómo se cuenta desde lo literario y cómo se cuenta desde lo cinematográfico. Ahí estamos educándonos entonces en esa formación de comparación literaria a través de diferentes formatos. Y si les gusta la ciencia, porque a decir verdad, hay muchos chicos y chicas, pero sobre todo chicos, hay muchos niños que no les gusta la fantasía, no les gustan los libros de poemas, no les gustan los cuentos, no les gustan las novelas. En cambio, les atraen mucho los libros de dinosaurio, los libros de experimentos, los libros de animales. Así que podemos hacer una especie de clubes científicos donde vamos a leer libros de ciencias y vamos a desarrollar o hacer diferentes experimentos, proyectos científicos a partir de lo que vamos leyendo. No solamente nos formamos con la lectura literaria, la lectura de obras científicas, libros informativos o documentales también es esencial. Y los podemos llevar lentamente a hacer sus propias producciones de libros y los vamos acercando a la escritura. Aquí vamos entrando entonces ya a esa animación de la escritura. Cómo a partir de la lectura y la oralidad los vamos llevando también a escribir. En este caso, los invitamos a hacer un libro artesanal, un libro que ellos puedan ilustrar, una antología de poemas, de cuentos, invitarlos a que en esa antología esté el propio cuento de cada uno, ¿verdad? Entonces, aparte de estos cuentos de escritores muy famosos, también va a estar un cuento que yo me inventé o que hice con unos compañeros, etcétera. Los dibujamos, los ilustramos, los encuadernamos y hacemos nuestro propio libro artesanal que va a ir a la biblioteca
y va a estar por las aulas y por los diferentes espacios junto con los libros de los reconocidos escritores. Ahí les vamos encontrando un valor social, pedagógico y efectivo a la escritura, ¿verdad? Serán textos escritos que no se van a quedar encerrados en sus cuadernos, sino que van a circular entre manos, entre ojos, por todos los posibles lectores que haya en la institución. Otro elemento que nos va a ayudar a desarrollar la escritura, porque estamos ya en el campo de la animación a la escritura, son los diarios de lectura. Miren, si en el club de lectura podemos tener un encuentro ya particular con el libro, a través del diario de lectura vamos a tener un encuentro íntimo con el libro, con la escritura y con nosotros mismos. La actividad de los diarios de lectura puede comenzar con la elaboración del propio diario, diferentes elementos, hojitas de colores, de diferentes formatos, un poco de pegamento, lápices de colores, etc. Todo eso nos puede ayudar a crear primero nuestro diario, hacer un diario artesanal, hacer un diario manual, o si alguien quiere tener una libretica especial que le hayan regalado o que haya comprado, también lo puede hacer. Pero esa libretica que cada uno puede hacer o que adquiere va a ser su diario personal de lectura. Eso es lo primero. Lo siguiente es elegir ese libro que desea leer. Y esa elección, por supuesto, será una elección íntima, privada. Yo quiero leer este libro, yo quiero conocer lo que sucede en esta historia. Y a partir del diario va a empezar a dialogar con ese libro. Entonces, en el diario de lectura, yo puedo escribir esas citas o esas frases que a mí me gustan del libro. No tienen que ser las que les gusta al profesor, ni al animador, ni a mis compañeros, no. Las que me gustan a mí, corticas o largas. Pero además, también yo puedo escribir aquellos pensamientos que me genera la historia. ¿Qué recuerdos me trae? ¿Qué proyectos me plantea? ¿Qué cosas puedo soñar a partir de la lectura? Eso lo puedo escribir. Y si de pronto me animo a escribir un poema, a escribirle una carta a alguien más, a crear un cuento, por ejemplo, una historia, a crear un personaje, a escribir a uno de los personajes de la historia, a decirle cómo me siento en este momento en la que voy leyendo el libro y me encuentro con escenas que me pasan también a mí. Eso lo hago en el diario. El diario es un registro íntimo de los momentos cruciales de la lectura. Es una estrategia muy bonita para yo formarme como lector autónomo y para aprender a amar los libros y la lectura. En las actividades de socialización, por supuesto, los niños pueden leer aquellas partes del diario que quieran compartir. Las que no quieran compartir, pues no las van a leer. Y si alguno no quiere compartir nada de su diario, pues está en todo el derecho de no hacerlo. Y tenemos los talleres literarios. Aquí ya estamos, digamos, frente al campo de los escritores, quienes quieren ya, después de haber leído mucho, aventurarse en ser escritores verdaderos. En este caso, nada mejor que invitar para que sea el coordinador del taller a un escritor, porque en los talleres literarios no solamente compartimos lecturas y técnicas de escritura, sino, sobre todo, la pasión, el gusto por la escritura. Eso es lo que transmitimos realmente en los talleres literarios. De esa manera, entonces, los vamos afianzando a partir de las técnicas, de las estrategias en la escritura y especialmente en la creación literaria. Para los que están iniciando, podemos hacer diferentes juegos de palabras también, ¿verdad? Porque los talleres literarios a veces pueden ser para estudiantes o chicos, chicas ya muy avanzados, pero con los más pequeñitos podemos hacer una especie de juegos literarios y de esa manera irlos incursionando en el mundo de la escritura. Hay diferentes juegos de palabras, hay libros especializados en juegos de palabras. Carmen Martín Gaite aquí nos trae una frase muy bella: la palabra es un juguete que siempre sirve y nunca se estropea. Nada más cierto que esa frase, y es una invitación a jugar con las palabras. Podemos, por ejemplo, jugar con los palíndromos, esas palabras o frases que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. O podemos jugar con las palabras que esconden otras palabras, esas palabras que parecen acordeones, que se amplían y se encogen y de donde pueden surgir otras palabras. Y podemos hacer pequeños cuentos o poemas, composiciones con las palabras que esconden las palabras.
O hacer esos juegos poéticos a partir de los caligramas, ¿verdad? Dibujando con las palabras la figura a lo que nos estamos refiriendo en el poema. O podemos hacer versos, trovas, coplas o tal vez limericks, estos versos disparatados que nos hacen reír y que, como María Elena Walsh, también nos los presentan en el libro Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, estos texticos ingleses tan divertidos como son los limericks. Bueno, finalmente todos podemos contribuir con la formación de lectores, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Todos, padres de familia, maestros, estudiantes, directores, todos debemos contribuir con esta formación de lectores, de escritores. Lo principal es ser lector. Solamente quienes son lectores forman lectores. Si nosotros no estamos convencidos de la lectura, no vamos a hacer un buen trabajo. Tenemos que crear ambientes que inviten a leer, acompañar al alumno, al lector en su formación, buscar momentos propicios para compartir la lectura, no obligarlos con la lectura, sino esperar cuáles son esos momentos más indicados para hacerlo, realizar una adecuada selección, cuidando la calidad de los libros, como lo hemos dicho, posibilitar que los estudiantes puedan elegir libremente los libros que quieran leer. No anteponer la lectura frente a otras actividades que también disfrutan los alumnos, como el descanso o algunas actividades que se pueden disfrutar. Presentar a los estudiantes la lectura como un acto placentero, espontáneo y cotidiano, que puede suceder en cualquier momento, como esa profesora por ahí que nos decía que ponían un altavoz en el descanso y todos podían ir a leer, no solamente los profesores, sino también los estudiantes. Y colaborar entre todos con la formación de lectores. Bueno, Arturo, cuéntanos qué tenemos en ese chat. Claro que sí, Juan. Imagínate que tenemos muchas sugerencias, muchas intervenciones muy válidas y te las voy a contar. Para todos ya tenemos una intervención, ya le vamos a dar el paso a María Romero. Voy a leer mientras tanto acá en el chat. Jefferson Pérez nos dice: en la Fundación Gabriela García Márquez de la ciudad de Popayán leímos Las Tres Tazas y otros cuentos costumbristas. Hicimos la lectura en voz alta y como trabajo final se les pidió interpretar mediante una obra de teatro, interpretar una escena del libro que más les gustó y fue muy divertido y los chicos quedaron muy enganchados en la lectura. Nos dice Elena María Sánchez: la lectura en voz alta permite que al hacerla con entonación se le dé vida al mensaje escrito. Es realmente maravilloso, transportable. Muchas gracias por las intervenciones a todos los que nos escriben y los que nos desean también hablar. Bienvenidos, que nos llega nuestra última ronda de intervenciones. Olga Nancy nos dice: en nuestro colegio en el ciclo 2 tenemos la actividad Leer en Familia, en la cual los padres van al colegio de manera voluntaria y nos comparten mitos y leyendas del lugar donde ellos vivían. Hacemos compartir y realizar una actividad de cierre. Muchas gracias por la intervención, Olga. Resultamos acá en Mireya Moreno: contextualizar la lectura, conociendo el autor. Es importante conocer quién y en qué contexto escribieron, pues las historias algunas veces dependen de ellos, momentos y en el tiempo en que se escribe. Le vamos a dar paso en este momento a María Romero. María Romero, es un gusto tenerte aquí. Les reitero a todos, es un gusto escucharlos. Para todos en nuestra última ronda de intervenciones. Aprovechen por favor al máximo nuestro fabuloso ponente que tenemos el día de hoy, que nos está hablando de las estrategias alrededor de la animación. Es un gusto tenerte, María, y bienvenida. Un gusto. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. De aquí de la ciudad de Barranquilla, Colegio ICT. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar todo el plan lector de ustedes, de la editorial de ustedes. Trabajé 4 libros por periodo y tuve la ocasión de trabajar el libro El Lazarillo de Tormes. Ese libro yo quería dar un aporte sobre cómo trabajar la oralidad. Hay una actividad que se llama el ajedrez de los cuentos. Esa actividad te permite a ti coger los personajes reales, una situación real, e ir contando la historia a través de un ajedrez. Es decir, que el estudiante en los cuadritos donde deben ir las fichas van dejando un espacio en blanco. Te ven un espacio en blanco, ellos dibujan ese personaje y van dejando el espacio en negro y van contando la historia como si fueran las fichas del ajedrez. De esa forma pueden contar una historia apegada al texto que se leyó o pueden crear una nueva historia a partir de los personajes y de la trama de la historia. Entonces era mi aporte como para trabajar la parte de oralidad con el plan lector. Muchas gracias. Oye, María, ¿y dónde podemos consultar sobre esta estrategia tan buena del ajedrez de
del ajedrez literario o el ajedrez de los cuentos? Se llama el ajedrez de los cuentos. Yo creo que usted ha escuchado al señor Fabio Jurado, ¿verdad? Ellos tienen algo que se llama la Red Caribe del Lenguaje o la Red del Lenguaje. Bueno, yo pertenecí el año pasado ahí, entonces ahí nos enseñaron cómo es la dinámica, pero una dinámica espectacular para el estudiante. Puede ser, ellos crean el cuento jocoso, lo pueden crear trágico, le pueden involucrar nuevos elementos, entonces es una actividad muy chévere y le despierta mucho la creatividad y la parte oral, pero va muy enlazada con el plan lector. Muchas gracias. Muy bien, entonces buscamos en la red del lenguaje con Fabio Jurado el ajedrez de los cuentos. Muy buen aporte. Gracias, María, por tu intervención. Eres muy amable. En este momento tenemos Diana Corso. Diana, es un gusto tenerte. Bienvenida. Adelante con tu intervención. Diana, te escuchamos. De pronto el micrófono lo tienes. No te escuchamos bien, Diana. Bueno, ¿Ahí me Diana, escuchan? ¡Ay, mucho mejor! Claro que sí, Diana. Pues mi aporte es en cuanto a las redes de significación. Yo trabajo en el Colegio Arborizadora Alta, acá en Bogotá, y, por ejemplo, yo trabajé con mis estudiantes, fue la cama mágica de Bartolo. Entonces, cuando los estudiantes, por ejemplo, leíamos la parte donde Bartolo iba a las cordilleras, entonces nosotros relacionábamos y trabajábamos, por ejemplo, mirábamos el mapa de Colombia, donde hay cordilleras, seleccionábamos los lugares, mirábamos la comida que se daba en esos lugares, los climas. Entonces, no solamente trabajamos lo que es la lectura y el sentir de la lectura y la comprensión, sino lo relacionábamos con las ciencias, con sociales, con artes, con inglés, por ejemplo, cómo se dicen tales palabras en inglés. Entonces, es también una manera muy positiva de trabajar con los niños. Muy bien. Gracias, Diana, por tu intervención. En este momento tenemos, Juan, a María Romero. María, un gusto tenerte, te escuchamos, de dónde nos acompañas y te vemos si quieres. María, de pronto tú... Yo ya participé, fue la que hice perfecto. Ella dejó la mano levantada. Muy bien, miren. Perfecto, muy importante, gracias. Mis queridos y mis queridas, les voy a compartir nuevamente pantalla para que veamos entonces, ya para finalizar, esta gráfica que tiene que ver justamente con el círculo de la animación a la lectura. Miren, en este círculo de la animación a la lectura, el mediador, que es el profesor, la profesora, el padre de familia, etcétera, está en el centro del círculo de la animación a la lectura. Este mediador lo primero que hace es hacer una selección de los textos. Nosotros debemos primero seleccionar los textos que vamos a compartir con nuestros lectores. Luego vamos a hacer una lectura atenta de ese texto. Hacemos una lectura, diseñamos una estrategia de lectura, una hora del cuento, un ajedrez de los cuentos, una lectura dramatizada, un círculo de lecturas, bueno, una ronda de lecturas, etcétera. Desarrollamos la estrategia que hemos diseñado y estamos atentos a la recepción del grupo, cómo el grupo vive esa estrategia, cómo la encuentra, qué cosas se les dificultan, qué cosas pueden desarrollar, qué cosas les interesan. Es decir, hacemos una evaluación, no en el sentido de hacer un examen, sino simplemente de evaluar cómo se desarrolla esa actividad. Y la información que encontramos en la evaluación, si les gustó, si no les gustó, si les pareció fácil, difícil, etcétera, si los llevó a otros libros o no, eso nos da pistas para hacer nuevas selecciones, proponer nuevas lecturas, desarrollar nuevas estrategias y hacer que esto sea un círculo constante que nos va a ayudar a formar lectores. Porque los lectores no se forman con un solo libro y con una sola actividad, no, sino que se desarrollan con una serie de libros y una serie de actividades. Por eso es muy importante acompañar esas actividades de animación a la lectura en la institución de un plan lector, como nos lo compartían ahora y nos lo han dicho varios de ustedes. Bueno, entonces ahí tenemos nuestras actividades de animación a la lectura.
No sé si haya alguna otra pregunta, algún otro aporte, ¿hay algún comentario por ahí en el chat? Arturo, cuéntame. Pues Juan, en este momento tenemos algunos comentarios, entre ellos citamos el de Ana Cristina Pinzón, nos dice: arte del saber para los niños de primaria es una bonita estrategia, pegarle láminas grandes en el aula con temas de su interés e invitarlos a componer un cuento a partir de esa lámina. Posteriormente la docente pondrá otra lámina relacionada al tema y se continúa con la composición del cuento. Todos participan y se fomenta la imaginación y la fantasía. Entonces, siendo así, Juan, nomás queda decirles a todos que si quieren con mucho gusto intervenir de manera oral por su última vez, estamos bienvenidos, dispuestos a escucharlos. Siendo así, Juan, nos dicen por acá, por favor, ¿me recuerdas cómo buscamos el ajedrez? Entonces ahí ya nos están dando la oportunidad para que nos participe el anterior asistente. Ahí nos están comentando por el chat. Todo lo pueden de interés escucharlo por ahí. Nos dice Dayana Wilches. Dayan, bienvenida, te escuchamos, un gusto. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra poderlos ver y escuchar en esta tarde. Además que pues los aportes que nos hacen son bastante valiosos para este ejercicio de la lectura, ¿no? Yo soy docente de español, pero en este momento estoy ejerciendo como coordinadora en la institución educativa en la que me encuentro, el Colegio Santo Domingo Bilingüe. Pero soy coordinadora de la sección inicial. Entonces, la experiencia que quisiera compartirles dentro de toda esta dinámica de la animación de la lectura y sobre todo de la lectura en voz alta, es la importancia de generar los espacios adecuados para fortalecer. Porque muchas veces hablamos de leer y que otros lean y hablamos de que se cree el hábito de la lectura, pero no generamos esos espacios, ni en casa como familia, ni en la escuela como institución. ¿Por qué? Porque en casa de pronto nos remitimos mucho más a las cosas tecnológicas, como padres de familia infundamos en los niños más es el ver televisión o el jugar videojuegos o el uso del celular. Y en el colegio nos preocupamos de pronto tan abiertamente por las situaciones académicas y cognitivas que olvidamos esos espacios de lectura. Entonces, es importante recrearlos. Nosotros en el colegio manejamos una media hora de lectura diaria todos los días, en donde evocamos pues, precisamente el espacio de un plan lector, pero más allá de eso es de involucrar los diferentes tipos de lectura. Hay obviamente la lectura silenciosa, la lectura dirigida, la lectura de imágenes, la lectura creativa, y todo ese tipo de tipos de lectura nos han permitido favorecer esos espacios en donde el docente se encuentra con el estudiante a través de la lectura y cómo puede armonizar esos espacios con ellos. Uno, eso. Dos, pues ahorita a través de la tecnología hemos tratado de mantener la lectura la media hora. Entonces, cuando nos conectamos todos los días a las 8 de la mañana, manejamos media hora de lectura con los chiquis y entonces tratamos de inyectarles a través de este engranaje con la virtualidad, pues cuentos recreativos en donde ellos puedan leer. Y aquí sí se necesita mucho la lectura en voz alta, porque el niño concentrarlo a través de una pantalla en imágenes que a veces por la internet fallan, se cruzan, es tan fuerte y tan necesario que el docente haga esas pausas, haga esos sonidos, involucre como esos momentos en donde el niño se vaya imaginando ese proceso de lectura y se involucre en ella para que realmente la viva, la sienta y la haga partícipe en su vida, ¿no? Entonces, digamos que quería contarles esa experiencia de la actualidad, porque pues podríamos hablar muchísimo de otras estrategias a nivel de lectura, pero ahorita nuestra realidad con la tecnología nos lleva a que debemos ser mucho más abiertos, a no perder eso. Cómo hacer que el estudiante o la persona, niño, adulto, anhele leer un libro aunque no lo tenga en su mano, porque los encontramos en físico, no los encontramos tanto en físico, sino en la parte virtual. Y eso debe también ser algo que sea anhelante, que sea de disfrutar, de que al leerlo yo quiera seguir leyendo y como que terminarme de comer ese libro en ese espacio que tengo ahí. Entonces, ese es como el aporte que quería hacer. Y dos,
quería preguntar si hay posibilidad de hacernos llegar parte de ese material que nos están proyectando en las diapositivas. No sé si el profe Juan Pablo de pronto o a través de la editorial nos puedan hacer llegar el material, porque nos permite también enriquecer un poco más esta dinámica en la que estamos, que es el procesamiento y el aprovechamiento de la parte de la lectura y la escritura. Muchas gracias. Sí, por supuesto se incluyen memorias. Esto se las hacen llegar desde la editorial Enlace. Claro que sí. Perfecto, Pues, muchas gracias. con mucho gusto, Dayan. Muchas gracias por tu intervención. Y Dayan, lo de los espacios es fundamental. Lo que tú haces, defender el espacio de la lectura, es fundamental. No solamente decir hay que leer, sino ofrecer el espacio, así como los materiales de lectura. Arturo, mira, ¿qué tal si le damos espacio a la profesora Gloria, que habló hace un rato y que nos quería compartir un video? A ver si es posible. Claro que sí, claro que sí. Para que la profe Gloria se encuentra por ahí. Por ahí, la que nos va a compartir el video. Bueno. Sí, muchísimas gracias. Este será un buen postre, este video, para finalizar la sesión. Muchísimas gracias. Como estoy nueva en esto de la plataforma Teams, entonces me indica cómo comparto la pantalla, en donde dice abrir bandeja de uso compartido. Profe, sí señora, correcto. Ahí puedes compartirlo. Y tienes que darle la opción de audio. Exacto, tienes que darle la opción donde dice con audio, darle clic ahí, con audio. Escritorio. Ajá, ya. Y con audio. Entrar con audio. ¿Dónde dice con audio? Bueno, vamos a mirar a ver. Dice en la parte izquierda, como por la mitad de la pantalla, debe aparecer un botoncito pequeñito. Dice, pequeño recuadro, una casilla. Entrar con audio. Juan, mientras la profe nos va listando, solo quiero que por favor sepas algo que han escrito en el chat. Como por ejemplo, nos dice, muy enriquecedora la experiencia de poder compartir estrategias. Muchas gracias por el espacio pedagógico. Nos dice Kelly Gutiérrez, muchas gracias Juan Pablo Hernández por tan valiosos aportes. Un espacio muy interesante. Nos dan acá, pues te dan muchos agradecimientos, Juan, de parte de Enlace Editorial. No te imaginas, es un honor tenerte aquí compartiendo este espacio con nosotros. Muy enriquecedor, bellos momentos y pues nada, vamos a mirar si la profe, ¿cómo le fue con el video? Ahí se ve ya mi video. Sí. Se ve tu video, profe. Bueno, le voy a dar clic a ver si de pronto se escucha, no sé. ¿Se escucha? No, profe, desafortunadamente aún no se escucha. Déjelo rodar otro poquito a ver. Profe, y una pregunta, ¿de casualidad tienes ese video en el computador o subido a una red social como YouTube, como para dejar el link y que la gente lo vea? Ah, sí, también tengo el link. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué te parece, profe, si hacemos lo siguiente? Para que todos nuestros asistentes puedan acceder a tu video, puedes dejar el link en el chat. Y si quieres, con mucho gusto por ahí, cada persona que guste ver tu video puede ingresar sin ningún problema dándole clic. ¿Te parece, profe? Ok, ya. Listo. Juan, de nuevo, mil gracias. Creo que hablo por todos los asistentes de parte de Enlace Editorial. Es un gusto siempre tenerte aquí, un honor. Muchísimas gracias, Arturo. Un abrazo para todos y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Gracias, Juan.